Gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del segundo rey de Israel, David. Y es interesante, sin duda. Decía, es una de las, de alguna forma, de las biografías, de las historias que el Señor nos ha dejado en su palabra, de las más interesantes. Primera diapositiva, por favor. Insistimos y partimos nuevamente de algo que vimos la semana pasada y que pudimos de alguna forma, espero poder haber llegado a la dimensión que buscamos que pueda entenderse, acerca de esta frase, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo que el hombre conforme al corazón de Dios? Decíamos por los diferentes aspectos negativos dentro de su vida. Bueno, una de las cosas que pudimos observar y que vamos a poder ver es precisamente en este capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde encontramos este hombre que sí tiene un corazón conforme al corazón de Dios, también conocido como el dulce cantor de Israel. Cuando nosotros podemos leer la vida y los pasajes que va escribiendo y que hoy tenemos como parte de cantos, de alabanzas en los salmos, es interesante porque hay caminos perfectamente alumbrados y diseñados para entender algunas cosas que son esenciales e importantes para la vida y el crecimiento de nosotros como creyentes. Decíamos el más conocido y por todo mundo, de alguna manera, de los salmos que se conocen, es el Salmo 23, este canto precioso, ¿verdad? Que conocemos, que dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hubo la oportunidad de poder considerar esos aspectos, cómo dentro de la vida de este varón no faltó nada, ni buenas ni malas. Nada nos falta, la vida está llena de experiencias. Aquel que piensa en un momento dado, pues que el cristiano vive en un lecho de rosas o va a vivir en una nube, pronto se da cuenta que la realidad es la misma que para los demás, solo que no está solo, ¿verdad? Que el Señor es el que va delante, es el pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Momentos de reposo, momentos que precisamente hoy tenemos en ciertas etapas de nuestra vida, y poder considerar estos momentos tan gratos, estos momentos tan maravillosos en nuestra vida y que tanto nos edifican y nos dan. No voy a predicar sobre el Salmo 23, solo tomo este parte para poder ver, ¿verdad? Como que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, podemos estar ahí en esa seguridad y en ese descanso, a pesar de las situaciones. Junto a aguas de reposo me pastoreará, siempre al alcance, ¿verdad? Y poder en un momento dado entender. Decía que a través de los diferentes salmos vamos a encontrar a qué se refería y qué él podía en un momento dado vislumbrar, no sé si plenamente, pero sí podía vislumbrar aquel que dijo: el que bebe del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y si hay algo en nuestra vida es que, sí, a veces pareciera ser que nuestra alma está sedienta en esos desiertos, pero lo cierto es que no falta esa agua.
Primer, primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a considerar. Si me ponen la segunda diapositiva, por favor. Hay una gran batalla, una gran batalla, por llamarle así, que de alguna manera los que escriben sobre esto le llaman la gran batalla. En este valle de Ela, allá en nuestra Biblia, dice, leo los primeros 3 versículos: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Sí, en este valle de Ela va a ser donde dice que se va a celebrar esta gran batalla. Hay 2 ejércitos: el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Como ya conocemos y siempre hemos podido ver en la historia, siempre el rival va a ser más numeroso, va a parecer más fuerte, va a parecer más poderoso. Y dos hombres que van a ser parte importante de esta, por decirle así, gran batalla. Clic, por favor. Que son David y Goliat. Mucho que aprender, mucho que aprender. Y creo que necesitamos echarle un vistazo a esto, a este panorama, a esta situación que podemos ver. Antes de que podamos entrar a esta batalla, ¿verdad? Quiero que de alguna manera recordemos completamente parte de ese versículo que vimos en el principio. Siguiente, por favor. Y que recordemos algo que es importante: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Eso es algo importante, eso es algo esencial que decíamos que en nuestra vida del cristiano nosotros tenemos que poner en práctica y poder aprender a ver como Dios ve, conforme al corazón de Dios. Porque cuando nos igualamos en el terreno del mundo, cuando igualamos y vemos las cosas sin esos ojos de la fe, nuestra vida se vuelve todo un caos. Y aún así, a veces toda una confusión, una situación que parece que en ciertos momentos nos va a derrotar o nos va a aplastar. Siguiente. Dice que el hombre se fija ¿en qué? En las apariencias. Este es un mal de todos los hombres y un mal que también los cristianos necesitamos ver. Cuando viene un predicador invitado, ¿qué es lo que vemos? La esencia de su mensaje. ¡Ay! ¡Qué bonito habla! ¡Qué bien se viste! No sé cuántas cualidades en un momento dado, ¿no? Este sí sabe,
y escuchamos al de junto que dice, pues fue lo mismo que yo prediqué la semana pasada. El hombre se fija en las apariencias y los cristianos a veces no somos la excepción. Pero yo me fijo en el corazón, que es parte importante que nosotros tenemos que aprender a ver. El corazón de las personas. Dios nos ha dado a través de su palabra, dice en el libro de Corintios, acerca de los dones, ahí en 1 Corintios 12, Romanos 12, Dios nos ha dado algo que es muy interesante, que nos permite ver y conocer a las personas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de saber y platicar con alguien y saber que nos está mintiendo? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos entablado alguna situación, sabemos que está engañando? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios audible? No escucho amenes, pero yo sé que sí. Muchos de nosotros, muchas veces Dios nos ha hablado y de repente decimos, ¿qué nos pasa? Y nos dice, mira, la situación es esta y esta y esta. Lo que yo quiero que hagas es esto y esto y esto. Que finalmente es lo que buscamos en la oración, que Dios nos dirija y que Dios nos diga. Y nos sorprendemos, no por lo que pase que Dios nos ha dicho, sino por lo maravilloso de ver cómo es que Dios se muestra en nosotros. Y empezamos a ver cómo las palabras que el Señor dijo que iban a decir, los hechos que el Señor dijo que iban a hacer, los tenemos claros. Y como en las películas que a veces ya no nos llaman mucho la atención, pues es que conocemos el final. Las apariencias engañan. Ahí está mi pobre conejo, ¿verdad? ¿De cuál de los dos soy? ¿Del que se guía por las hojas? ¿O que en un momento dado lo que está no tanto a los ojos humanos podemos mirar? Esa es la manera en que Dios mira el interior. Los seres humanos seguimos mirando lo externo y por eso a veces nos complicamos la vida y nos formamos una opinión equivocada de muchas cosas. Pero cuando nosotros vemos conforme al corazón de Dios, podemos formarnos algo que es sólido, que tiene esa base, esa estructura de parte de Dios. Bueno, Goliat, David, dos aspectos en un momento dado que son bien diferentes, pero sobre todo en estatura. Un joven mozo que no es muy alto, no es como Eliab, su hermano mayor, no es como los demás, sin duda tiene una estatura regular, pero comparado con el hombre que va a tener la oportunidad de conocer y ver, hay toda una diferencia. Siguiente, por favor. Estaba yo indagando acerca de los hombres más altos, no grandes, más altos del mundo. Y encontré a este Robert Pearson Waldorf, ¿sí? Que medía 2.72. ¿Se imaginan qué problema? ¿Qué problema para comprarse zapatos, ropa? Uy, las madres se empiezan a preocupar cuando ven que los hijos no crecen, ¿verdad? Y entonces preguntan, ¿pero por qué no crece? ¿Qué le estás dando? Chiquitín, no, dale Danonino, ¿verdad? ¿Ya es comercial? No. Y entonces decía que a veces nos guiamos por las apariencias y pensamos que el mundo es de los más grandes, de los más altos, de los más capaces, de los más sabios, porque es lo que vemos.
La mayor parte de los grandes genios han terminado solos. ¿Por qué? Porque se viven en su propio mundo. Las personas que son muy altas tienen muchos problemas de salud, así como las personas chaparritas, muy chaparritas, o lo que nosotros conocemos como enanos, tienen muchos problemas de columna toda su vida. De hecho, es raro el enanito que no ha sido operado de la columna. Tienen muchos problemas. Pero nosotros nos impactamos, ¿no? Yo creo que este hombre, todo el mundo lo hubiera querido contratar, ya murió para jugar básquetbol. Pero todavía hay algunos. Pero en los anales de la historia, este hombre, Robert, es el hombre que hasta nuestras fechas, pues el hombre más alto del mundo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta batalla Goliat tenía todas las cosas que asustarían a cualquier contrincante, a cualquiera que se pusiese enfrente. Dice que este hombre aproximadamente medía 3 metros. Más o menos, le calculo, más o menos de ahí del piso hasta arriba la azotea. Para poder pasar las traves tenía que agacharse. Y era un hombre atlético, fornido hasta cierto punto. Algunos lo ven así, por algunas conclusiones que sacan. Bueno, dice el versículo 4 de este capítulo 17, que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 3 metros aproximado, 3 metros. ¿Quién se enfrentaría a este hombre? ¿Quién en un momento dado tendría la osadía de ponerse enfrente? Siguiente, por favor. Sigue diciendo el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza. Imagínense lo que pesaba el casquito. Claro, el bronce es de los metales menos pesados, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Algunos dicen que aproximadamente 55 kilos, algunos dicen que hasta 90. Vamos a dejarlo en 50. Un bulto de cemento. Yo creo que alguna vez todos hemos tenido cierta relación, no todos, pero la mayoría, con un bulto de cemento. Era lo que pesaba nada más su cota, ¿verdad? Que estaba entretejida por anillos para la protección y que prácticamente le daba hasta por las rodillas, un poquito abajo. Y esos son aspectos interesantes que a veces uno lee porque, bueno, encontré, no sé, cerca de 35 o 40 cómics, ¿verdad? Acerca de Goliat, de Gat, y es interesante porque muchos, de alguna manera como lo dan la cota de malla muy más chiquita de lo que normalmente era. Veamos todo esto que de alguna manera este hombre tiene. Siguiente, versículo 6. Sobre sus piernas traía unas grebas o polainas que nosotros hoy conocemos de bronce también, ¿verdad? De este material también, fuerte, pero no muy pesado, y una jabalina de bronce entre sus hombros. Seguimos viendo el armamento. Traía una espada, algunos pudiera ser recta, otros sugieren que debe ser de esta curva, de este tipo de espada, ¿verdad? Que se usaba. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, la lanza que lleva en la parte de atrás, ¿sí? Más o menos, no sé cuánto de diámetro, pero yo creo que unos 10 centímetros de diámetro, su lancita. Y dice, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos,
de hierro e iba su escudero delante de él. Dos aspectos muy interesantes. Como 6 kilos la puntita de la lanza. Sí, la jabalina es una, la que llevaba atrás, y aparte traía su lanza. Y la puntita de la lanza, más o menos 6 kilos. ¿De qué tamaño sería este hombre? Bueno, ya vimos de 3 metros, pero ¿se imaginan la fuerza? Y por si fuera poco, bueno, traía enfrente un escudero, un hombre también de buena estatura, fuerte, que de alguna manera lo cubría al principio con flechas y todo, que era el encargado de cubrirlo más hacia abajo. Grebas, son las tipo espinilleras o polainas que nosotros conocemos. Siguiente, versículo 8. Bueno, este hombre dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, consulte por ahí cuántos elementos consta un escuadrón. ¿Para qué os habéis reunido? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? Y él dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y al referirse a los siervos de Saúl, se refiere precisamente que Saúl había sido puesto por Dios. La historia de la situación que ha vivido Saúl, sin duda los filisteos no la conocen muy bien, pero hay todo un reto que de alguna manera indirectamente va hacia Dios. No soy yo filisteo. ¿Y ustedes? Los congregantes de Monte Sinaí. Ay, no, ya se las puse más difícil, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿No había un hombre ahí? Un hombre que se enfrente. Un hombre que tenga el valor. Siguiente. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Sí, nosotros vamos a ser sus esclavos si alguien me vence de ustedes. Sin duda, vociferaba y hablaba simplemente porque él sabía que tenía todas las de ganar. O al menos eso él creía. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviremos. ¿No es cierto que a veces nos enfrentamos a ciertos pecados y situaciones que pensamos que son más fuertes que nosotros? Uno de los pecados más fuertes y más de allí del arte culinario es la lengua. Qué difícil, ¿verdad? Como dice, serpiente, veneno de aspid. ¿Quién la gobernará? Bueno, ya vimos Santiago. Y finalmente el pecado que es sabroso, por eso yo decía tacos de lengua, que es sabroso, termina haciéndonos esclavos. Nos termina el pecado cobrando su salario. Y el salario, la paga del pecado, es la muerte. Por eso era tan importante esto. Hasta cierto punto es mejor tener esclavos que muertos. Sin duda el botín era bueno, pero por muchos
diferentes épocas hemos podido ver y vemos en la Escritura que Israel ha tenido que ser siervo por olvidarse de Dios. Y lo saquean y le quitan sus cosechas, se llevan sus mujeres, los vuelven esclavos. El pecado hace lo mismo. Versículo 10. Dice, y hoy yo he desafiado al campamento de Israel, a los hijos de Dios. Este hombre, este siempre mortal, viene a desafiarlos. Denme un hombre que pelee conmigo. ¡Uno! ¿Qué pasó? Dice la Escritura que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Y tuvieron gran miedo. Versión de la Dios habla hoy. Gran temor, gran miedo. Qué terrible es cuando pensamos que el gigante dice Proverbios 29-25 que tienen en pantalla, el temor al hombre es un lazo, nos ata. Pero el que confía en el Señor está y estará seguro. El tiempo es perfecto. El que confía en el Señor estará seguro. ¿Qué me puede hacer el hombre? Eso no quiere decir que no va a pasar por varias etapas y situaciones donde su vida se va a ver en peligro, donde su vida en un momento dado, David, va a enfrentar situaciones que en el momento de ser atrapado para ser sacrificado, para ser muerto, Dios cambia algo. Ya cuando lo iban a atrapar, ya veremos más adelante. Versículo 16 dice, voy hasta allá y estoy concluyendo. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y ahí sí lo hizo durante ¿qué? 40 días. ¿Se imaginan? Ahí estaban ambos campamentos, ambos ejércitos. Y este hombre salía en la mañana y en la tarde y empezaba a retarlos y empezaba a decirles. Y lo único que hacía era para infundirles, tanto al ejército como al Saúl, temor, miedo. Ahora sí te voy a llevar. Ahora sí te vas a morir. Ahora sí, ¿quién te va a librar? Ahora sí. 40 días vivieron esta situación los ejércitos. Siguiente. Pero es interesante porque va a llegar un mancebo, por eso decía que estamos viendo el panorama, va a llegar un joven, David, que ve las cosas como Dios siempre ve. ¿Se imaginan cómo ve Dios las cosas desde arriba? No me he subido a otros edificios altos, al que me he subido al más alto es a la Torre Latinoamericana, hasta el Mirador. ¿Y saben cómo se ven las gentes? Así como que, ¿verdad? Las pueden apachurrar. Los carros y todo. David tenía de parte de Dios, y nosotros tenemos de parte de Dios esa perspectiva, de poder ver las cosas a través de la fe y ver las cosas como Dios las ve.
Por lo tanto, David no se va a impresionar, ni tampoco se va a espantar o asustar. ¿Cuántas veces nos espantamos y nos asustamos? Porque ahí viene el coco. Porque ¿qué va a pasar? Hace años alguien decía a su esposa y le decía, si te mueres, y si me muero, ¿qué vas a hacer? Pues me caso otra vez. Ay, no seas así, voy a pensar que ya tienes a alguien. No, pues es que... Pero era una forma de decir, pues simplemente Dios continúa, aquí o allá. Pero simplemente podemos ver las cosas y no impresionarnos ni asustarnos por aquello que tenemos por delante. Sin duda, somos una generación, no sé hasta qué punto algunos estarán de acuerdo, otros no, bendecida por todas las cosas que vamos a ver, por todos los caos que vamos a vivir, por todas las hambres, pandemias y guerras que a lo mejor no es profecía, también nos toca. Bueno, pandemia ya nos tocó. Podemos ver a través de las noticias algo que en un momento dado nos pudiera hacer temblar: la delincuencia, los asesinatos, el narcotráfico, los secuestros, hambres, guerras. Y poder impresionarnos. ¿Sí? Escuchaba a alguien de repente cuando dijeron, siguen subiendo los casos de COVID. El día de ayer volvimos a superar récord, 22,000 infectados en un solo día. Y así de, ya no voy a salir ni por el pan, ¿verdad? Y no hablo de no cuidarse, no hablo de no acatar, sino hablo de que no nos impresionamos, no nos espantamos por lo que hay a nuestro alrededor. No, a David no le importaba lo grande, ¿sí?, que pudiera ser el gigante. Los cristianos tenemos que aprender que no importa el tamaño que sea el gigante, Dios es más grande. Yo no tengo un diosito, yo tengo un Dios. Por eso siempre les llamo la atención y regaño a muchos cuando escriben Dios con minúscula. Les digo, pues ¿qué tamaño de Dios tiene? Yo sé que a veces no tiene que ver con fe, pero sí decía, tenemos que aprender a escribir como debe ser, porque tenemos un Dios con mayúscula. Un Dios más grande que el gigante. A David no le importaba lo poderoso que pudiera ser el gigante. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. No, los noto convencidos algunos, pero bueno, es algo que descubrimos también por su misericordia, ¿no? Que Dios es más grande que mis miedos. No importa lo grande o lo fuerte que sea nuestro problema, Dios es más grande. Repito, para mí, Dios es más grande que mis problemas. Siguiente. Concluyo, en nuestra vida diaria enfrentaremos gigantes diariamente que vienen a alardear y a vociferar en forma ya sea de una persona que vocifera y alardea y dice, voy a hacer
Van a ver. Ay, ya no voy a comer paletas. Digo, lo siguiente es cuando me toque. ¿Sí? En forma de una persona o de una presión. A veces tenemos presiones propias de la vida, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y ver. O de una preocupación. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho a través de predicaciones, si tus problemas tienen solución, porque ya los pusimos delante de Dios, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ahora, si tu problema ya no tiene solución, ¿qué hay que hacer? No preocuparnos. Está en Dios. Es maravilloso los cantos. Esta semana me he pasado escuchando himnos de tiempos de la revolución, no, un poquito más para acá, de los años 60. Y es interesante el poder revivir muchos de estos cantos, que también hoy hay muchos que nos hablan en un momento dado y que hoy lo repetimos y lo cantamos. Y que es una manera en que Dios nos da la oportunidad de saber, para momentos críticos, quién es y que Él está con nosotros. Sin duda, a veces vendrán temores, sobre todo cuando pensamos que vamos a tener que enfrentar ellos en nuestra propia fuerza. Y entonces es cuando necesitamos ver las cosas como Dios las ve, desde arriba, desde la fe, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo. Y creer y saber que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, que está conmigo, en mí. Y tener toda esa oportunidad de poder vivirlo. David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. David no ve un gigante. David ve un hombre que reta a Dios. David ve un hombre que ha ofendido al ejército de Dios y por ende a Dios mismo. Y David ni siquiera se fija en todo lo que tiene el problema, en todo lo que hay que enfrentar, en todo el cómo. No hay una estrategia. Muchos a veces exageran al decir más adelante, vamos a ver, de que el número de piedritas que juntó las escogió minuciosamente y luego alguien le preguntaba, ¿y por qué 5? Por si fallaba una, ¿no? Pudiera ser, pero simplemente él lo enfrentó. Y él dijo, ¿cómo? No se puede. Y es algo que es importante que nosotros, ante los gigantes de la vida, esos que están en nuestra contra, tenemos que presentar nuestra fe e ir contra el gigante. No en nuestra fuerza, y poder ver las cosas como Dios las ve. Y en el nombre de Jesús, caerán. Amén. Dejo lugar al pastor.